Bueno, vamos a dar hasta I5 y a I5 empezamos ya. Supongo que el resto de la gente se irán incorporando a medida que vayan llegando. Bueno, pues si os parece, comenzamos. Buenas tardes a todos los asistentes y bienvenidos a esta tertulia que lleva por título Evaluación por competencias en un servicio médico especializado. ¿Qué nos ha aportado? Que la va a impartir el doctor Constancio Medrano, que es jefe del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Gregorio Marañón, y también este servicio está integrado en el área de corazón infantil del mismo hospital. Y como moderadora tendremos también la participación de Isabel Carrasco, que es la exjefe de Departamento de Desarrollo Profesional y Gestión del Conocimiento del Servicio Madrileño de Salud, y fue, en cierto modo, la persona que lideró el desarrollo del catálogo de competencias que se realizó durante un número importante, o sea, mucho tiempo, con un número importante de personas, y que ha servido un poco como referencia para poner en marcha estos sistemas de evaluación de competencias en diversos centros. Bueno, hemos tenido un lapsus con las tertulias. Las tertulias con expertos ya tienen una tradición, durante años se han ido celebrando. El año pasado hicimos una pausa por la pandemia porque la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial, que es la que organiza estas tertulias, y yo estoy en su nombre, se dedicó básicamente a elaborar informes que pudieran ser de utilidad en la gestión de la pandemia, ¿no? De hecho, en la página web podéis tener acceso a estos cuatro informes que desarrollamos. Y vamos a retomar ya las tertulias en este año activamente. Hoy es la primera, el día 21 de abril tendremos la segunda, que va a dar la doctora Carolina Varela, y va a tratar sobre resultados en salud, con experiencias, aspectos teóricos y prácticos también de desarrollo en algunos centros. Y bueno, pues comentar que estas tertulias tienen una primera parte, que es la parte de presentación por parte de los ponentes, y después hay otra parte que va a ser el coloquio en el que se pueden plantear comentarios, formular preguntas, etc. Comentaros también que tenemos intención de grabar la sesión, por si alguna persona tiene inconveniente, que lo plantee, y la coordinación técnica pues omitirá sus datos, evidentemente, y que las personas que se inscriban recibirán un certificado de asistencia a esta tertulia. Vamos a acreditar las siguientes tertulias con los plazos establecidos por el Servicio Madrileño de Salud, para que también tengan este reconocimiento. Y sin más, vamos a empezar. Va a empezar Isabel Carrasco González, que va a hacer una presentación un poquito más detallada de Constancio y también una introducción al tema, cuando queráis. Muchas gracias, Pedro. Me gustaría primero agradecer a la Asociación Madrileña de Calidad la oportunidad de participar en esta tertulia tan interesante, y para introducir el tema me gustaría poner un vídeo. Por favor, vídeo. What's your management style? Passionate. Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like football. When you are looking for a job for an interview, teeth are brushed. You look good, you feel good.
Hi. This is your Hello. hostess. How are you? Fenomenal. Okay, Reeves. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Mr. Ross, have a very nice weekend. Thank you. Sorry, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay away, please. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. This one. Okay, he's back. Okay, he's okay. Okay. Al ver este vídeo, podemos pensar que en un principio todos los candidatos habían sido seleccionados en función de un historial profesional muy similar. Vemos que las respuestas tampoco destacaban mucho las de unos y las de otros, pero evidentemente sí se diferenciaban en algo, en determinadas competencias, y seguramente eran esas las competencias que buscaban las personas que habían diseñado las entrevistas para la selección de un determinado puesto de trabajo. Esto nos pone de manifiesto la importancia de las competencias. Me gustaría hacer una breve introducción antes de dar paso ya a la intervención del doctor Medrano López. Entonces, por favor, presentación. Sí. ¿Cuáles son los orígenes de las competencias? Se piensa que los orígenes están en David McClellan, que en un artículo que publicó en el año 1973 que se llamaba Testing for Competence Rather than Intelligence, lo que él decía era que sí, que los test de inteligencia podían estar muy bien, pero que no eran predictores realmente válidos de lo que es la inteligencia y que son irrelevantes en el mundo laboral. Que las competencias tenían que ser identificadas por unos comportamientos, y esos comportamientos eran los de los profesionales que tienen un desempeño superior y que se tenían que contrastar con los que tenían un desempeño medio. Y luego también lo que decía era que la mayor parte de las competencias podrían ser adquiridas mediante la formación y la experiencia. Pero a esto tenemos que hacer un matiz. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí.
que es la regla del desempeño sin esfuerzo. Aquí tenemos unas palabras de una frase que a mí me gusta mucho de Chris Dyson que decía: puedes enseñar a un pavo a trepar, pero es mejor contratar a una ardilla. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si una persona tiene un talento especial, será capaz de lograr el mismo nivel de desempeño que un individuo con menos talento, con menos esfuerzo, o que a igualdad de esfuerzo, el que tenga más talento va a tener un desempeño superior. Esto contrasta un poco con la idea que parece que tenemos que defender ahora de que todos podemos conseguir lo que sea por medio del esfuerzo. Sí lo podemos conseguir, lo que no garantiza es que el desempeño y lo que logremos tenga el nivel de excelencia que lo puede tener una persona que tenga las competencias más adecuadas. Entonces, vamos a ver qué son las competencias. La siguiente, por favor. Las competencias serían entonces un conjunto de comportamientos observables que están causalmente relacionados con un desempeño bueno o excelente en un trabajo concreto y en una organización concreta. Esto es muy importante. Las competencias nos sirven para todos los sitios. Nos sirven las competencias para un centro, puede ser un centro sanitario, pueden ser unas y para otro pueden ser otras. Hay matices. Entonces no podemos decir que son las mismas para todos. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Y qué elementos lo componen? Lo componen 5 elementos fundamentales, que son el saber. Tenemos que tener unos conocimientos y estos conocimientos tienen que ser de 2 tipos, de un tipo técnico, pero además de un tipo social. Y aquí juega un papel muy importante la experiencia. Luego podemos saber, pero si no sabemos hacerlo, si no sabemos cómo ponerlo en práctica, no nos va a servir para nada. Ahí tenemos las habilidades. Otro tercer elemento que es fundamental es el tema de saber estar o las actitudes. Necesitamos unas actitudes que faciliten el que realicemos esos comportamientos. Y aquí tiene un valor muy importante todo lo que tiene que ver con nuestras creencias, que si están alineadas con lo que tenemos que hacer, siempre lo vamos a hacer mejor. No nos podemos olvidar de otro factor que es el motivador. Podemos saber hacer, podemos saber estar, podemos saber todo lo que queramos, pero si no queremos poner todo esto para hacer un determinado comportamiento, realizar un determinado comportamiento, no sirve de nada. Tenemos que estar motivados. Y el último es el poder hacer, que el poder hacer tiene también 2 aspectos. Un aspecto que es individual y otro que es del entorno. El individual tiene que ver con lo que hemos dicho antes de la regla anterior, las actitudes y la capacidad personal. Y por otro lado está el grado en el que el entorno nos facilita el que podamos realizar esos comportamientos. Y luego ya la última transparencia que yo quiero poner es que no nos tenemos que olvidar que en cualquier competencia tenemos lo que podemos observar, que son todo lo que nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras actitudes, pero también estas van a estar. No vamos a ponerla en práctica la competencia si no tenemos en cuenta nuestros valores, nuestras creencias y nuestras características personales. Y yo ya no quiero decir nada más, me gustaría introducir ya al doctor Medrano López, que además de ser el jefe de servicio de cardiología pediátrica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, es también presidente de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y de Cardiopatías Congénitas y profesor de pediatría de la Universidad Complutense de Madrid, que lo que nos va a contar y nos va a relatar va a ser su experiencia a la hora de diseñar y de definir las competencias de los profesionales de su servicio y posteriormente nos va a contar la evaluación que ha realizado de los mismos de acuerdo con esas competencias. Cuando quieras, Constancio. Pues muchas gracias, Isabel, muchas gracias, Pedro, por la invitación. La verdad es que es un placer para mí estar aquí y gracias a la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial por darme pues, esta oportunidad de humildemente contaros mi experiencia, cómo lo hemos hecho y espero que os pueda servir para que reflexionemos después en la tertulia. Voy a compartir mi presentación. No sé si puedo hacerlo ya, creo que sí. ¿Lo estáis viendo? Estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Constancio, todo correcto. Perfecto. Pues
Quería también dar las gracias a varias personas que me han ayudado mucho en conocer esta herramienta, estos aspectos, que bueno, han sido Rosa Pla en el Hospital Gregorio Marañón, con la que llevo trabajando muchos años y quería dar las gracias, creo que estará por ahí. También a Isabel Jiménez, que ahora se ha incorporado a nuestro hospital y con la que trabajamos en la consejería, y a Santiago Bazarra, que me ha enseñado mucho en este ámbito y creo que también se ha animado a participar hoy. Bueno, ¿por qué la evaluación por competencias y pensar en competencias pues ha sido interesante para mí? Bueno, pues porque se han alineado una serie de circunstancias. Como ha dicho Isabel, actualmente desde hace un par de años soy el presidente de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica, una sociedad científica que vela por la calidad en la asistencia de los pacientes que tienen cardiopatías congénitas y otras condiciones cardiovasculares desde la infancia hasta los jóvenes. Y justo estamos trabajando junto con otras organizaciones de las que somos, no sé si hijos o hermanos, como la Asociación Española de Pediatría, en definir las competencias que tiene que tener un pediatra para ser, en nuestro caso, cardiólogo infantil. Justo estábamos trabajando también en un plan estratégico que dará lugar a un libro blanco que incorporaremos con nuestros colegas del resto de especialidades y que justo estamos queriendo llevar al Ministerio para reorganizar el acceso a la formación y a la titulación en las especialidades pediátricas. Con lo cual, como veréis a lo largo de la charla, pues hay muchas cosas que nos han servido de forma para desarrollar ambos caminos. Por otro lado, pues tengo la suerte de trabajar en un hospital como el Gregorio Marañón, que es un hospital de alta complejidad y en el que tenemos servicios de referencia nacional. Pertenecemos también recientemente a la red europea Transplant Child y tenemos muchos más aspectos bien importantes en el desarrollo profesional, no solo la cartera de servicios, como son la investigación alrededor del Instituto de Investigación. Somos un centro docente con la Universidad Complutense y también con la Universidad Carlos III, y desde hace años estamos trabajando en una estructura que es nuestra filosofía, rompe barreras y va más allá de los servicios, centradas en los pacientes y en sus familias y en los procesos, que es el área del corazón infantil, donde trabajamos fundamentalmente con los cirujanos cardíacos, pero también con otras especialidades pediátricas como la UCI pediátrica, neonatología, anestesiología, etc. Bien, tenemos un área del corazón infantil y además la filosofía, como decimos, es trabajar en equipo. Con mi compañero, el doctor Gil Jaurena, lideramos un grupo de profesionales muy bien formados, con grandes inquietudes, con gran implicación y con mucha historia, y trabajamos en una serie de campos que aportan las soluciones a los problemas cardíacos más complejos y tenemos que organizarnos. Como veis ahí tenemos múltiples actividades y múltiples superespecializaciones, pues muy similares a las que tienen nuestros colegas, por ejemplo, cardiólogos de adultos, pero algunas peculiares. Trabajamos, por ejemplo, la cardiología fetal con nuestros colegas los obstetras. Bien, hay subespecializaciones más técnicas, hay otras que requieren pues, una visión multidisciplinar de los pacientes. Hemos incorporado recientemente áreas como la genética y las cardiopatías familiares, con las que trabajamos, como no puede ser de otra manera, con nuestros colegas de cardiología de adultos. Por lo tanto, teníamos que tener una serie de prestaciones, de profesionales que las pudieran desarrollar y sobre todo profesionales que tuvieran esas capacidades no técnicas para trabajar en equipo, porque aquí todo es en equipo. Y empezamos a pensar en qué es esto de las competencias, ¿no? Y qué tiene que ser un médico. No solo tienes que ser experto, como dice el Colegio Canadiense de Médicos y Cirujanos de nosotros, ¿no? No solo tienes que ser un experto, esto que clásicamente, bueno, no es una palabra que a mí me guste mucho, pero también
hay una serie de cosas que sabemos también desde siempre, que tiene que ser un médico, tiene que ser un buen comunicador, tiene que ser un gran colaborador. Insisto que la medicina no solo se ha vuelto compleja en lo técnico, sino en las relaciones interprofesionales. Tienes que ser un abogado de la salud, tienes que defender que aquellas novedades técnicas o aquello que pueda ser bueno para los pacientes tiene que implementarse en tu centro sanitario, tienes que ser docente y tienes que también estar preocupado, por ejemplo, como lo hace nuestra sociedad científica, por el desarrollo profesional y porque tu carrera profesional esté encajada en el sistema. Y siguieron dándose circunstancias que nos hicieron llegar aquí. Por un lado, en la Consejería de Sanidad, pues dentro de una dirección general donde trabajaba Isabel y la otra Isabel, la gestión por competencias se implementó como modelo de gestión. A su vez, dentro del hospital, y como veis aquí en el Gregorio Marañón, en este plan estratégico 2018-2022, la agenda de calidad y de mejora continua que se está trabajando a través de la Joint Commission Internacional tenía un apartado específico de la implantación de la gestión por competencias. Bueno, ¿y por qué creemos que la gestión por competencias dentro de un modelo de calidad es muy importante? Bueno, pues porque puede servir para hacer todo esto que vemos aquí. Tenemos que planificar, tenemos que saber el número de profesionales que tienen que estar y tenemos que querer saberlo, ¿no? Para organizar nuestro trabajo. Tenemos que detallar todas esas competencias y responsabilidades. Por supuesto, en un modelo ideal tendríamos que, si montáramos un hospital, pues para esa selección y para esa acogida de todos los profesionales, bueno, pues desgraciadamente ya vamos navegando en este barco, ¿no? Y lo que hemos hecho fundamentalmente es evaluar en competencias a aquellos que ya estaban dentro, pero es una herramienta que tiene que servir para la entrada de esos profesionales que son necesarios para desarrollar las tareas que tenemos que hacer muy específicas en el hospital. Tenemos que evaluar, no hay otra manera, hay que contabilizar, hay que evaluar, pero ¿evaluar para qué? Para formar y desarrollar profesionalmente a aquellos profesionales que se tienen que alinear, como veremos después, con aquellas propuestas que tenemos en cada centro. Y finalmente volver a cerrar ese círculo, porque esto no se acaba nunca, esto no tiene bueno, pues un final, porque estamos en un círculo de mejora. Por lo tanto, con estas diapositivas que me ha cedido Isabel Jiménez, me parece que es muy interesante dónde empezamos yo creo que en general los médicos y los centros sanitarios, que es pensando en una cartera de servicios. Bueno, pues puedo montar una consulta de cardiogenética o tenemos que hacer el trasplante AB0 incompatible. Bien, ¿y qué necesito para ello? ¿Qué funciones tienen que tener los que entren aquí y cómo agrupo esas funciones? Y bueno, pues esas personas que van a estar trabajando en esto tienen, como decía Isabel, que saber, tienen que tener el conocimiento. Para nosotros yo creo que esa parte la tenemos muy interiorizada y sabemos cómo aprender para saber más. Viene la segunda parte un poquito más difícil, que es saber hacer, y ahí hay muchas cuestiones técnicas, no solo hacer un cateterismo muy complicado, sino sentarte en una sala para pasar consulta, y también tiene mucho de saber hacer. Y luego saber ser o saber estar, ¿no? Porque no vas a estar solo, porque tienes alrededor un montón de compañeros y esto es una orquesta, ¿no? No puede ser trabajar aisladamente. Por lo tanto, esto nos lleva a definir esas competencias y a poder evaluarlas. Para nosotros fue muy claro y además encajaba muy bien en nuestra subespecialidad esto de las competencias técnicas. Bueno, ¿qué tiene que conocer un cardiólogo infantil para trabajar en el Gregorio Marañón y para hacer su trabajo habitual y, por ejemplo, hacer guardias? Bueno, pues tenemos que tener unas competencias generales. Yo tengo que saber resolver los problemas de un niño que viene a las 3 de la mañana con una arritmia, aunque luego tenga que tener competencias específicas para que varios colegas, yo también la filosofía es que esto no debe ser unipersonal, sino que cada
competencia específica debe ser compartida, en nuestro caso, por al menos 2 personas, debe saber electrofisiología avanzada y poder poner un desfibrilador a un paciente cuando de forma programada haya que hacerlo. Pero luego vienen las otras competencias que a nosotros yo creo que no nos enseñaron, que hemos ido aprendiendo, como digo yo, un poco de forma, entre comillas, salvaje o con tu personalidad, actitudes, etcétera, y más recientemente, sí que es verdad, a través de formación y de cursos de habilidades, que son las que a mí siempre me llama la atención que se llamen las habilidades blandas, ¿no? Porque para mí el lado hard que viene aquí, ¿no? Pues toda esta parte, pues llevamos muchos años trabajando, desde que uno decide ser médico, sabes que hay que estudiar mucho, que tienes que tener una serie de conocimientos. Bueno, yo creo que tenemos hipertrofiado este lado de ese cerebro, de ese cerebro duro, y a veces se nos olvida el otro blando. Y mi impresión es, y sobre todo, como os decía, cuando ya estamos en el barco, es decir, cuando los profesionales, y lo veréis después, nos tenemos que evaluar cuando ya llevamos muchos años trabajando, no solo en la entrada, esta segunda parte se nos olvida. Y esa segunda parte, en mi apreciación, es la que genera más problemas a la hora de encajar dentro de un servicio. Bien, como os decía, habíamos trabajado desde la sociedad y luego con los detalles de llevarlo a nuestro hospital, y hicimos una serie de competencias y las definimos, ¿no? Para ser facultativo de cardiología pediátrica en el Gregorio Marañón tendrías que estar titulado en pediatría, en este caso, y sus áreas específicas. Desde hace más de 25 años en España es extraño que haya un cardiólogo de adultos que venga a la pediatría, pero por ejemplo en el resto de países europeos o en Estados Unidos tú puedes llegar a ser cardiólogo pediatra por las 2 vías. ¿Qué méritos valorables? La sociedad recomienda, más allá del MIR, hacer un año al menos de formación y experiencia que enlaza con la acreditación que tradicionalmente estaba dando la sociedad. Y definimos una serie de competencias técnicas, que en este caso para ser cardiólogo general, y otras en ámbitos de actuación específica, que en nuestro caso dividimos en 5 apartados que van desde cateterismo, trasplante cardíaco, cardiopatías familiares, arritmias y rehabilitación y cardiología fetal. Hacemos muchas más cosas y algunas de estas competencias o subcompetencias las incluimos dentro de estos grupos, pero la verdad es que nos salió bien. Somos 10 personas, más el jefe ahora, y más o menos tenemos 2 personas por perfil. Pero luego están las competencias transversales. ¿Y de dónde las sacamos? Pues el Servicio Madrileño de Salud hizo su trabajo de catálogo de competencias, que veremos después, y elegimos pues 5 de ellas que nos fueron muy útiles porque eran objetivables y porque fuimos capaces de aprender a cómo objetivarlas, que es la mentalidad del servicio, el trabajo en equipo, la comunicación eficaz, escuchar, conocer y entender al paciente y a su entorno, y facilitar la participación y respetar la autonomía del paciente. Además tiene, como veis, 2 ámbitos muy interesantes. Uno es mirarse al ombligo, como digo yo, que como lo hacemos hacia adentro, y otro muy interesante que no se nos debe olvidar nunca es cómo nos relacionamos con los pacientes, porque se nos llena la boca de decir que el paciente es el centro, pero el paciente y su familia. Además, me gusta mucho lo de su entorno. En nuestro caso, nunca se nos olvida. Y fuimos trabajando en definir todas las competencias generales y las fuimos desgranando. Pues hay que hacer tantas ecografías, hay que saber tanto de tal patología, etcétera, etcétera. Y la verdad es que las tenemos bastante desgranadas y agrupadas. Pero eso hay que pasarlo a la objetivación numérica, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en elaborar una ficha por cada una de las competencias y cómo las íbamos a evaluar o cómo íbamos a pedir que para entrar a ser cardiólogo pediátrico general habíamos puesto la titulación y la acreditación de la sociedad, y después teníamos que evaluar, y también pensamos en la renovación, es decir, esto, como os decía, es algo continuo y tenemos que ver si mantienes esas y no las pierdes, o si hay unas nuevas y las podemos incorporar. Y como veis aquí,
pusimos 3 apartados. Uno que es la actividad asistencial. La numeración de la actividad asistencial y luego si queréis lo discutimos, bueno, pues es un poco complicada. En un servicio público como el nuestro a veces hay actividades que se las asignan, yo hago un montón de ecocardiografías porque le dan a la tecla y cada vez que hay una actividad que no se sabe a quién asignar, se le asigna al jefe. Bueno, pese a ello hemos conseguido llegar a un nivel bastante interesante de saber qué es lo que hace cada uno y documentarlo y trazarlo. Pero hay otras actividades colectivas, pasar una planta de hospitalización. Bueno, a veces el que hace el informe de alta no es el que le ha pasado visita 3 días y bueno, hay una serie de cuestiones ahí que tenemos que mejorar, pero podemos cuantificar todas estas cuestiones que tienen que hacer mantener tus perfiles de forma adecuada. Un segundo punto es la calidad asistencial. Y la calidad asistencial, como veis ahí, pues incluye participación en comités, propuesta de acciones correctoras, elaboración de guías o protocolos, hacer sesiones, etc. En la formación, docencia e investigación, que es la tercera, pues el número de sesiones clínicas o docencia y el número de publicaciones, que la verdad que pusimos un número pequeñito porque luego, como veréis, en el resto lo fuimos aumentando. Y luego esto es de entrada durante el año de evaluación y luego cada cierto tiempo habrá una renovación pues, con unos números un poco diferentes. Os pongo un ejemplo de una más específica, como el intervencionismo. Bueno, para hacer cateterismos yo sé interpretar un cateterismo, sé hacer una cosa que se llama rasking, que es hacer una técnica urgente si nace un neonato con una patología porque tengo que resolverlo en la guardia. Pero del resto de cosas yo no sé hacerlo. Además, si lo hago no lo haría con la calidad suficiente y pondría en riesgo a los pacientes. Y aquí definimos una serie de actividades que además harían subgrupos, es decir, dentro de los cardiólogos pediátricos intervencionistas, todos tendrían que tener las condiciones básicas y algunos tendrían que tener las avanzadas. ¿Por qué? Bueno, pues porque trabajamos en un centro avanzado que tiene que hacer esas técnicas y ofrecerlas a los pacientes. Y además es una actividad muy dinámica y va incluyendo técnicas. Hace poco, pues cerrar el ductus de un paciente de 50 kilos, pues a día de hoy no es un problema con un coil, pero hay que cerrar los ductus a prematuros de 1 kilo. Bueno, pues eso hay muy pocas personas que lo hacen, pero nosotros lo tenemos que hacer porque recibimos pacientes de toda España y es nuestro compromiso. Y aquí lo mismo, aquí sí que en cada una de las específicas para entrar había que acreditar, porque si os acordáis la sociedad no acreditaba más que lo general en principio, aunque esto también lo estamos trabajando dentro de ese libro blanco de la sociedad para poderlo definir. Y luego tiene una evaluación y una renovación. Y llegamos a las transversales, ¿no? Como os decía, están seleccionadas de ese catálogo y tienen que ser objetivables. Yo cuando pensé esto digo, bueno, sí, pues ¿y dónde las objetivamos? Bueno, pues se pueden objetivar yo dando un paseo, viendo cómo están, paso por la planta o paso por las consultas, cómo trabajan o de lo que me llega, pero hay una actividad diaria que hacemos que es una sesión en la que repasamos todos los pacientes, programamos lo que vamos a hacer, si el paciente de la cama X va a ser operado, si que teníamos este plan ha tenido una incidencia. Y en otro momento, nosotros siempre, como os decía, trabajamos con los cirujanos, pues hacemos la sesión médico-quirúrgica, si este paciente es mejor operarle con esta técnica, por qué o con otra. Y es un momento muy interesante donde cada uno, donde trabajamos muchas cosas, pero fundamentalmente es el trabajo en equipo y la comunicación eficaz. Aquí también es interesante la valoración porque cuando lo explicamos, pues la verdad es que esa categorización en 4 categorías, desde lo haces rara vez hasta lo haces habitualmente, es muy interesante. Además el lenguaje es fundamental, ¿no? No es lo haces mal o lo haces bien, ¿no? Todas esas cuestiones de calidad del lenguaje son muy complejas, pero bueno, yo cuando evalúo a las personas me baso en lo que escucho en esas reuniones. En esas reuniones
hay mucha tensión, no somos ahí estos de las películas y esas cosas, pero discutimos con mucha vehemencia, además somos en eso muy latinos, ¿no? Y siempre hay un punto en el que el argumento y decir que no estás de acuerdo con tu compañero, pues a veces requiere muchas habilidades para que no se ofenda, porque tú tienes un lenguaje muy subido de tono, agresivo, y al revés. Y hay otro subgrupo que identificamos después que se calla, ¿no? Entonces luego dice que no le dejan hablar, pero luego dice que se han hecho cosas con las que no estaba de acuerdo, genera un ambiente pues, tóxico, ¿no? La verdad es que la intención de todo esto era sacar lo mejor de cada uno, conseguir que todos, que somos gente que estamos preocupados por estudiar y por los pacientes, pudiéramos organizar esa orquesta para que sonara bien todas las mañanas. Y bueno, pues también hay que entender esta parte, ¿no? Que es, bueno, ¿para qué se hace esa evaluación? Bueno, pues se hace para alinear las competencias de los profesionales y su desarrollo profesional con esa diana que nos hemos propuesto hacer. Esto que os decía, en el Marañón tenemos que hacer trasplante AB0 incompatible. Bueno, pues tendremos que prepararnos para hacerlo. ¿Y eso qué se necesita? Pues tales cuestiones técnicas, pero también tenemos que trabajar en equipo, hablar con los hematólogos, coordinar, etcétera, etcétera. Aquí lo más importante de la evaluación es esto que os hemos dicho, es no solo lo que haces, que es lo numérico, sino cómo lo haces, y si no lo haces, como decía Isabel, bueno, pues si tienes que trabajar y hacer alguna acción para conseguir que esa persona llegue a hacerlo, o al revés, o buscar una persona de otro lado, de otra parte del servicio, de fuera, que la pueda desarrollar. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, pues nosotros empezamos haciendo la evaluación, digamos, mía del jefe hacia los profesionales. Teóricamente lo deberíamos hacer al llegar al servicio. El año pasado tuvimos una persona que llegó y este año hay otra, pero de los 10, 9, o sea, el 90%, ya estaban y estábamos allí, con circunstancias curiosas, como que algunos de mis colegas del servicio, pues fui residente suyo hace 25 años por lo menos, con lo cual os podéis imaginar con trayectorias diferentes, pero muchos años trabajando juntos, y un día de repente, bueno, pues tienes que sentarte para evaluarle, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Pues agrupándolos, concentrándolos en pocos días, lo hicimos como en una semana y media o así. Hicimos un horario y lo respetamos. Ahí todos son iguales ante la evaluación, hay que tomársela muy en serio, hay que buscar sitio y tiempo para que no esté pensando en que tiene 20 pacientes esperándole o en que tenía una reunión, sino que hay que hacerlo en el mejor momento. ¿Y cuál es el mejor momento aparte de lo particular del día? Pues cuando no hay conflictos cercanos, porque bueno, pues se puede contaminar. Si recientemente pues ha habido un problema con las guardias o ha habido un problema con unos pacientes o hemos tenido una discusión en la que alguien, bueno, pues ha sido muy agresivo con el de al lado, y aquí le dimos muchas vueltas, pero como los conflictos, estamos navegando y no es previsible si va a haber tormenta o no va a haber tormenta y no puedes esperar al momento ideal porque no existen nunca, pues hay que hacerlo cuando haya que hacerlo. Yo al final hay que coger el toro por los cuernos y poner una fecha e intentar aislarse, si es verdad, de todo lo de alrededor, pero este año, por ejemplo, discutían otros colegas si por el tema del COVID el año pasado, la cuantificación, etcétera, la gente está cansada, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo lo veo al revés. Yo creo que esto sirve para mejorar en general todo, pero también para resolver los conflictos. Las personas pueden negarse a ir. Yo el año pasado tuve una colaboradora que no entendía esto y que, bueno, fue a preguntar si era obligatorio que yo le hiciera la evaluación y qué consecuencias podía tener, si podía tener consecuencias en su promoción o en su despromoción, o etcétera, etcétera. Si firmaban aquello, si estaban de acuerdo con la evaluación. La evaluación no se está de acuerdo porque es unidireccional, es decir, yo les evalúo y sí que mi compromiso es poner por escrito lo que les estoy diciendo y lo que teóricamente he objetivado. Solo firman que recibieron esa
información. No tienen que firmar que están de acuerdo con esa evaluación que yo he hecho. ¿De acuerdo? Y aquí a Santiago Bazarra le tengo que agradecer pues, todo lo que nos enseñó en el curso que lo hicimos en la consejería, y para mí es una pena que aquello ya no esté, pero yo les animo a que sigan haciéndolo, porque ese curso de evaluación de competencias en el que tuvimos la suerte de estar algunos jefes de servicio de nuestro hospital, pues fue muy interesante, ¿no? Porque nos enseñó muchas cosas pues como esta que hay aquí. Hay que preparárselo con tiempo, pues como toda reunión, hay que analizar muy bien, desgranar los datos, intentar ponerte en el otro lado, ¿no? Y tienes que estar muy bien preparado para hacerlo. Yo siempre he empezado diciendo lo que es la evaluación de competencias y diciendo lo que no es. Lo que no es, y a veces se confunde, esto no está relacionado, aunque sea otra herramienta, con los objetivos que firmamos, por ejemplo, en nuestro hospital el próximo viernes. No está relacionado con la productividad variable, es decir, si cumples los objetivos y lo relacionas con eso, vamos a ganar más dinero. No, eso son otras cosas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues es un poco teatral en el buen sentido de la palabra, ¿no? Tienes que plantearlo, hacer un planteamiento, una introducción, estamos aquí, cuáles son los objetivos, lo que va a durar, tener un nudo. Ese nudo es muy interesante escuchar, pero no es una negociación, no es sine die hasta que lleguemos a un acuerdo, ¿no? Y tiene que tener un desenlace que finalmente es una serie de cuestiones muy claras de propuestas para mejorar esa adecuación a tu puesto y para mejorar tu desarrollo profesional y cuáles van a ser los siguientes pasos. Como os digo, para mí las claves fueron el clima distendido, no interrupciones, no ruido, fundamentalmente el mental, no estar pensando en otra cosa, un tiempo máximo de 45 minutos, y en 3 tercios. Los primeros 15 es la evaluación, pues eso, de numérica, de los objetivos, la evaluación de las soft skills, de las competencias transversales, y los últimos 15 minutos hacer un resumen y unas propuestas, y los del medio, perdonar que se me habían olvidado, son los de la escucha. Es decir, ahí sí que es muy interesante dar tiempo a que el colaborador hable y bueno, pues es una entrevista dirigida y se van tomando notas, pero abierta. En ese segundo tercio a mí me ha resultado muy interesante escuchar más que hablar, ¿no? Al final todo esto tiene que ser confidencial y transparente, ¿vale? O sea, todo queda cuantificado, hay una serie de datos que se pueden cotejar. Oye, pues mira, publicaste 3 cosas, según le he dado yo aquí a PubMed, ¿no? Bueno, pues tengo una cuarta, es que esto no sale ahí, bueno, pues me la traes, tal, pero hay que documentar lo que cumples con tus competencias técnicas y a la vez la confidencialidad. Les pides que, bueno, que si hagan lo que quieran, pero esto no es para comentar pues con el de al lado. Yo sí que lo que voy a hacer es una presentación en grupo con los datos agregados y generales que no les identifique. Y tenemos también esta gran suerte, como os decía, de tener en el hospital pues, personas como Isabel y su grupo que nos están ayudando a hacerlo de una forma organizada, paso a paso, como veis aquí, pues revisar la documentación, evaluar las competencias técnicas, dedicar tiempo a la evaluación de competencias transversales, conseguir dar feedback a los colaboradores y tener esa documentación preparada para ser auditable. Este es un ejemplo de una de las hojas finales de evaluación, donde hemos puesto, bueno, pues que cumple los indicadores de calidad de actividad asistencial. Los de calidad, pues faltaban algunas cosas que están abajo como propuestas de mejora. Cumplía un perfil general, que era el primero, pero el específico de hemodinámica en este caso cumplía avanzada. Y en las competencias transversales, pues casi todo muy bien, pero la comunicación eficaz pues faltaba algo y vamos a proponerle trabajar en la asertividad,
pues era una persona también muy orientada a la docencia y va a haber plazas de profesores, pues vamos a ayudarte a completar tu currículum para cuando existan plazas de profesores que van a salir recientemente. Las líneas de investigación es una persona que ha trabajado en investigación, pero le falta cerrar ciertas cosas y pues algunos piden tiempo y él pedía el apoyo de un fellow, por ejemplo, que además nos sirve para desarrollar un especialista en formación en esa línea y es una cosa que puede dar resultados. Y esas son las tareas que le propusimos y los compromisos. Bueno, es útil. Pues yo creo que esto es una herramienta útil. Volvemos al principio, si tú te la crees, si crees que funciona. Yo creo que los jefes de servicio que estuvimos en aquella formación y muchos más que lo han empezado a hacer, cuando se lo creen, funciona. Yo creo que mejora mucho la comunicación estructurada. Pasamos mucho tiempo y discutimos mucho, generalmente lo hacemos a posteriori, cuando los problemas nos comen, no tenemos momentos de pausa y de pensar con tranquilidad, y a veces la comunicación, y me lo decían luego mis colegas, bueno, pues echaban de menos tener esa comunicación estructurada, ¿no? Uno por uno. Tiene que ser objetivable y comparable, lo que no se mide no sirve, a lo mejor luego veremos, hemos hecho mediciones como muy básicas, pero la verdad es que medirlo es bien interesante porque se puede comparar y en eso tenéis mucha experiencia vosotros y las cuestiones que a nosotros nos parecen menos medibles también se pueden medir. Es un acelerador del desarrollo profesional, por supuesto es una mejora bidireccional. Yo les preguntaba a todos, también dentro de esa entrevista, ¿dónde querrían estar profesionalmente dentro de un año? Si tuvieran pues que decir, oye, me gustaría estar en tal sitio no físico, bueno, también incluye eso, si quería estar en otro lado o no, pero sobre todo, ¿dónde querrían estar dentro de su carrera profesional? Y al revés, ¿qué crees que le falta al servicio y dónde debería estar el servicio dentro de un año? ¿Por qué? Porque esa es la pregunta clave para ponernos objetivos de trabajo en común. ¿Qué tienes que hacer tú para conseguir eso? ¿Qué está de mi parte y qué está de parte del hospital, ¿no? Abre nuevas propuestas, es obvio, a incorporar al servicio y buscar herramientas. En un servicio como el nuestro no podemos estar parados. Vamos a un congreso, vemos que nuestros colegas de Berlín ponen no sé qué, pues todo eso hay que seguir incorporándolo. Yo creo que aumenta el compromiso y la satisfacción porque, me lo decían también, te sientes escuchado y te sientes escuchado hasta oficialmente, cosas que son muy sutiles pero que son muy importantes. Identifica muchas necesidades formativas, tanto técnicas como en las soft skills, que yo creo que son las más duras, ¿no?, para nosotros. Pero bueno, también deciros que se pasa mucho miedo escénico inicial, ¿eh? O sea, yo como evaluador al principio digo, pero bueno, ¿qué hago yo aquí evaluando a un profesional que lleva más años que yo, al que nadie ha evaluado nunca, que justo pues nos han quitado no sé qué, la carrera profesional se está peleando, justo este mes nos han rebajado el dinero de no sé cuánto y entonces, ¿qué le voy a contar yo aquí? Y encima le hablo de que tiene que mejorar su comunicación y que con los pacientes no sé qué. Tú dices, ¿qué cara me va a poner? Bueno, y el evaluado está en el otro lado y dice, bueno, pues nada, me ha convocado Constancio aquí después de no sé cuántos años que llevamos trabajando juntos, justo ahora saca esto de la jefatura de servicio y vienen los de la Joint Commission y bueno, pues seguro que es para quedar bien con la dirección porque claro, este se apunta a todo aquí y hay que hacer las cosas y luego vendrá la FMQ y no sé qué y no sé cuántas. Y al final, ¿qué me va a decir? Que trabaje más, me va a apretar las clavijas y me va a poner deberes y encima me va a tirar de las orejas porque la tesis doctoral que dije hace 5 años que la iba a hacer, pues todavía no la he hecho, ¿no? Que me comunique mejor con el equipo. Bueno, yo ahí decidí intentar ser muy profesional. Y aquí siempre pongo el ejemplo de, me da igual, yo cuando estoy en la consulta y tengo que ver a un niño, tengo que verlo igual si los papás son súper simpáticos,
vienen con la botella del vino de su tierra a regalársela al doctor Medrano porque están agradecidísimos y me quieren mucho, como si el que entra pues me ha puesto pues una queja porque el doctor Medrano no le atendió la última vez. Yo al niño lo tengo que tratar igual y le tengo que decir las mismas cosas y le tengo que informar igual. Bueno, pues esa profesionalidad que la tenemos muy interiorizada a la hora de tratar a los pacientes, no de derivarnos, tengo que hacerla igual. Con el que es mi amigo y llevo 25 años y luego me voy a tomar una cerveza, y con la que no me he tomado un café en años, aunque llevo trabajando. Entonces, creo que hay que entrenarse para evaluar, y insisto en que los cursos que hicimos son fundamentales. Esto a pelo es muy complejo. Aplicarse a sí mismo la autoevaluación, es decir, oye Constancio, es que tú tampoco has hecho la tesis, o es que, claro, el año pasado dijiste que ibas a publicar más o que ibas a conseguir otra serie de cosas y no las has hecho. ¿Por qué no las has hecho? Bueno, pues por esto me han faltado herramientas, me ha faltado tiempo, ¿no? Ser muy respetuoso y muy realista. Bien, esto de la pandemia, bueno, oye, pues no llegan los números, pues vamos a darle una vuelta, vamos a entender el por qué, esto no pasa nada, o nos hemos puesto unas metas de trabajar muy duro y de llegar a un punto, bueno, pues en esa mejora y no somos capaces, oye, pues a lo mejor hay que reevaluarlo, o esto es tan esfuerzo, es que mira, es que lo están haciendo en La Paz y total hay 5 pacientes, ¿por qué no colaboramos con ellos en vez de empeñarnos en que aquí también tenemos que, no sé, que hacer una técnica súper complicada? No la hacemos más fácil, ¿no? Bueno, todo debe ser muy metódico, con objetividad, propuestas de mejora y sobre todo acabando dando herramientas, es decir, que el profesional salga allí diciendo, bueno, pues fenomenal, es que hemos detectado que no tengo tiempo para, dentro de mi actividad asistencial, para hacer más actividad docente o investigadora. Y bueno, pues mi jefe y yo mismo nos hemos comprometido a buscar tiempo y a buscar resultados finalmente. Bien, y os quería poner aquí, como hicimos una en el 19-20, esto es yo creo que mes de diciembre de 2019, y vamos a hacer otra y la hemos hecho justo ahora, pues os voy a poner aquí un mapa de colores, además así muy básico de tipo semáforo, ¿no? Rojo, amarillo y verde. Como veis aquí, en la evaluación del año pasado éramos 9 y este año somos 10. En la evaluación general, pues las competencias técnicas generales pues están bastante verdes. Algún rojito por ahí en la calidad asistencial, y en las competencias así de actuación clínica específica hay algunos que no están subespecializados. Una persona tiene unas características particulares y no hace guardias, y la otra persona era una persona recién llegada y había que trabajar en incorporarla. Pero si veis donde empiezan los rojos y los amarillos, están en las transversales. Todos teníamos una gran mentalidad de servicio, trabajo en equipo era más amarillo, la comunicación era más roja, escuchar, conocer, entender al paciente y a su entorno, es decir, el trato directo con el paciente y la implicación en las familias que vienen de fuera, que tienen problemas sociales o económicos, etcétera, yo creo que lo hacemos bien. Pero la última, que es la participación y respetar la autonomía del paciente en el sentido, por ejemplo, de trabajar en explicar las cosas bien, en hacer guías, protocolos con los pacientes y tenerlo estructurado, pues regular. Y un año después, estas son las competencias transversales que justo evaluamos hace unas semanas. Con lo cual veis que hemos prácticamente llenado de verde esas dos partes. La mentalidad de servicio ya la teníamos, el trabajo en equipo, la comunicación la hemos pasado más a amarillo y tenemos que seguir trabajando en ella, y la última parte de abajo también se ha puesto más en amarillo. Con lo cual, bueno, yo creo que puede ser producto de muchas cosas, pero yo creo que hemos cambiado ese panorama. ¿Qué me parece? Bueno, pues que estas competencias transversales, cuando siempre salen pues las primeras en verde, pues digamos que esto para próximos años ya hablaremos, habrá que cambiarlos y habrá que poner otras competencias transversales que tengamos trabajadas. Eso no quiere decir que en un momento determinado no bajemos el listón y retrocedamos, pero bueno, yo creo que también lo que hemos aprendido es que ciertas cosas que son fáciles o que obviamente están muy bien implantadas, pues hay que dejarlas ahí y posiblemente incorporar otras, pero hay que seguir trabajando algunas más.
¿Qué más hice? Bueno, pues este mapa de una especie de, no sé si Canvas o con los posts y textos de a cada uno de ellos le particularizamos un plan de acción. Bueno, qué cosas nos parecía que había que trabajar de aquí al próximo año, ¿no? Y entonces de todo este mapa, así un poco desorganizado, que representa a cada una de las personas, hicimos un resumen, ¿no? De cómo mejorar las competencias técnicas y las agrupamos en asistenciales. Bueno, pues tenemos que tener más consultas multidisciplinares, algunas monográficas, hay un subgrupo de pacientes pues, muy interesante, optimizar, por ejemplo, la cardiología fetal, que es un ámbito en el que las personas más jóvenes no se han incorporado y hay que completarlo, hacer protocolos. En investigación, pues tiempo, apoyo de personal. En formación, pues había que hacer cosas internas. Entre nosotros, por ejemplo, el problema de la super especialización es que hay un momento en que mi compañero no entiende de genética y yo no entiendo de si el dispositivo X y tal, porque a veces somos servicios demasiado especializados. Bueno, pues volver a intentar poner en común eso a través de sesiones y a través de rotaciones internas de las diferentes personas, sobre todo las más jóvenes, para que sigan teniendo un training más generalizado. Salir fuera de España, reciclar técnicas, la acreditación de la sociedad, es decir, los más jóvenes también tienen que acabar su currículum y tienen que estar acreditados porque hay una persona que no había conseguido esa acreditación formal, aunque está trabajando con nosotros. Bueno, pues cada uno tiene su fase y uno de 9 pues no hay mayor problema. En la docencia lo mismo, hacer cursos específicos a pacientes, el fellow que hablábamos, no solo en su especialidad, sino en las demás. La simulación para hacer docencia. Veis que hay algunas cosas que son comunes además, y con lo cual luego las agruparemos y es claro que hay que hacer simulación, que va a servir para la docencia y para mejorar la calidad. En calidad, pues tenían mucho interés mis colegas en participar en comisiones del hospital. Ese espíritu de somos el Marañón y hay que trabajar lo tienen muy interiorizado, ¿no? En calidad, en seguridad, tenemos una sala de hemodinámica nueva y queremos que funcione con estándares de quirófano. Tenemos también problemas para mejorar la seguridad, que tenemos espacios a veces reducidos donde compartimos con la enfermería técnicas, etc. La simulación, la humanización y al final pensar en los pacientes. Guías generales, específicas, ponemos una serie de cosas que, bueno, todo esto hay que adaptarlo a los pacientes y con los pacientes. Y por supuesto la humanización y otra serie de cuestiones son fundamentales. Y así para resumir, a mí hay una competencia transversal que está relacionada con la comunicación que les propuse a casi todos que tenemos que trabajar. Es, como nos hemos centrado en la sesión, en cómo nos comunicamos ahí, pues intentar trabajar la asertividad. Que el pasivo no se vaya ronroneando la cabeza de que yo haría no sé qué, pero no me atrevo o no lo digo, pero luego contamino a los demás contándoselo en el café o diciendo que no sé qué. Y el agresivo pues también baja un poco el pistón, intenta acabar las frases diciendo que alguien tiene que decir otra cosa. Yo, bueno, pues esta es mi opinión, pero vosotros espero oír la vuestra, etcétera, etcétera. Intentar llegar a ese semáforo verde, ¿no? Que está ahí, conseguir que todo el mundo pueda decir lo que piensa, discutir con argumentos y finalmente mejorar la asistencia al paciente, ¿no? Y luego también trabajar lo que os pongo ahí abajo, que son las guías con contenidos y formatos. Los pacientes se cansan de ver folletos, eso ya está muy antiguo. Además tenemos un grupo de pacientes que son los adolescentes que os podéis imaginar, pues hay que cambiar la forma de informarles de tu marcapasos o te vas a operar del corazón, pues a lo mejor, y estamos en ello, hay que hacer un vídeo del hospital y que en 30 segundos o tal, o un especie de mentoring o pacientes expertos mayores les cuente su experiencia en el hospital y cómo la implanta. Bueno, pues tenemos que trabajar esas líneas, insisto, en verde con pacientes. ¿Qué me parece que falta a todos los que os he contado? Y por supuesto que estoy muy contento y creo que hay que ir paso a paso, ¿eh? Pero esta evaluación solo es unilateral, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que esta evaluación sea 360 grados. O sea, iremos uniendo cosas como conocéis vosotros para que nos evaluemos entre pares, para que se evalúe al jefe, para que otras personas que están envueltas ahí. Tenemos también
no he hablado de eso, pero la enfermería está absolutamente integrada, pero curiosamente la enfermería lleva años haciendo evaluaciones de competencias para la enfermería. La enfermería en pediatría también ha trabajado mucho en que se reconozca su especialidad, y dentro de la pediatría, en la cardiología, en una enfermera bueno, pues que se integre en arritmias marcapasos, o hay enfermeras que trabajan en la sala de hemodinámica. Es decir, también tenemos mucha superespecialización y hay que organizarla y hay que planificarla, ¿no? Lo de la cuantificación ya lo hemos dicho antes. Yo creo que es a veces difícil por las características de los hospitales. Tenemos historia electrónica y tal, pero todavía no somos capaces de optimizar y de sacar datos de forma fácil de la actividad individual. Y por supuesto que yo echo de menos más formación en competencias transversales. Y para concluir, y espero, no sé si me he ceñido, creo que no me he ceñido el tiempo mucho, lo siento, pero creo que las competencias y la implantación en un servicio como el nuestro, en un hospital como el nuestro, complejo, es una herramienta útil. Creo que objetiva, mide y promueve el desarrollo profesional, que después de un pequeño tiempo, y esto es un año, creo que los profesionales tienen un mayor conocimiento y compromiso con la calidad asistencial y con sus compañeros y con los pacientes y familias, y trabajar en estas herramientas transversales. Todavía tenemos un gran margen de aprendizaje y de mejora. Creo que la evaluación y la formación son grandes palancas de mejora continua. Aquí siempre discutimos, bueno, qué palancas tenemos en la sanidad pública y en nuestros ámbitos para estimular a los profesionales, pero los médicos tenemos la formación, la progresión, el poder decir dónde quieres estar dentro de un año, son muy potentes. Hay otras y por supuesto también se podrían utilizar, y creo que el enfoque y el alineamiento a la atención de excelencia en un centro muy especializado con pacientes complejos no puede dejar de tener y de utilizar una herramienta, insisto, tan útil, como digo al principio, como esta. Y nada más. Muchas gracias. Os dejo ahí mi correo electrónico y encantado de estar con vosotros. Muchas gracias, Constancio. Primero por compartir esta experiencia que has tenido con nosotros, y también te quiero felicitar por un trabajo realmente excelente. Y a mí me gustaría, antes de que pasara al turno de preguntas, hacerte yo una pregunta. ¿Tú crees que ha cambiado en algo la relación de tus compañeros contigo y entre los compañeros entre sí en este año después de este proceso? Pues sí, y rotundamente sí. Posiblemente haya más factores, ¿no? Ya sabes que los médicos aquí, el saber que esto sea un solo factor, pero sí, yo creo que insisto, somos un servicio joven, somos servicio oficialmente desde hace 6-7 meses, y sí que lo han vivido, y sí que han interiorizado que bueno, que es lo que han hecho, y el reconocimiento a su trabajo y a su esfuerzo. Es decir, el evaluarte y el decirte, oye, mira, pues es que estás cumpliendo esta serie de requisitos en tu ámbito de competencias. Y la segunda parte fundamental, que lo hemos demostrado ahí, que es la comunicación, ¿no? Yo creo que nadie, a mí por lo menos nadie me lo ha dicho, nadie me había hablado de que tengo que comunicarme mejor. O sea, una cosa tan pequeñita, ¿no? Yo creo que es una cosa muy sencilla, insisto, medible solo, porque luego es curioso. Yo les pongo siempre otro ejemplo, ¿no? Los residentes, yo bajo a la consulta y los residentes son personas súper proactivas, preguntando todo el rato, como no puede ser menos, siempre de Pepito Grillo, y esto por qué no, y se han leído algo más que tú, ¿no? Pero curiosamente en la famosa sesión, esta que es como el escenario ¿no? De esta gran orquesta, pues a veces empezamos a discutir y nos damos cuenta de que los residentes no decían nada y que lo tenían todo claro, y que nadie decía, oye, ¿y por qué? Y explicar. O sea,
nos dimos cuenta de que ese trabajo en equipo no lo estábamos haciendo bien, estábamos desafinando. O sea, cada uno podría tocar el instrumento creyendo que tocaba el mejor del mundo, pero no lo ordenaba. Y creo también que hemos interiorizado que esto es algo serio y que esto es algo útil, ¿no? Porque el no tomarte en serio estas herramientas y, como dije de broma y en alguna diapositiva, ¿no? Bueno, ¿qué hago yo haciendo estas cosas con todo? No, es que esto es nuclear, esto es básico, esto te va a ayudar a desarrollar tu trabajo. Igual que hemos aprendido, no sé, en la carrera no nos enseñaban a escribir en inglés en una revista, no sé, o ahora sí, pero o estadística o qué es esto de cómo publicar. Bueno, pues tuvimos que estudiarlo y aprenderlo y apoyarte en herramientas y en personas que tienen más especialización que tú. Bueno, y para mí también ha sido muy curioso el que los recursos humanos de un hospital como el nuestro cambien y sean unos recursos humanos que estén pensando en las personas. Yo no quiero decir que antes no lo hicieran, pero antes me parecía que los recursos humanos era un sitio donde ibas a firmar un contrato o a pedir una cuestión. No, los recursos humanos tienen que trabajar en esas competencias transversales que independientemente de que las hayas aprendido o de que no las hayas aprendido, hay que seguir cultivándolas, hay que seguir manteniéndolas, ¿no? Entonces, yo creo que eso, para mí, así en resumen, ha sido lo más importante. Y sí que han cambiado y sí que lo han entendido. ¿Y piensas que han mejorado las relaciones entre vosotros? Sí, absolutamente. Yo me he sentado esos pensamientos previos, ¿no? De qué hacemos aquí o qué le voy a contar y que no nos salgamos del guión y tal. Este año hemos estado relajados. Este año el problema fundamental era que el tiempo se tenía que acabar y que insistíamos en que, bueno, si hay que hablar más cosas, ¿qué me han pedido al final? Queremos sentarnos más tiempo contigo, hablar de mi desarrollo profesional y de mi compromiso con el desarrollo del servicio. Bien interesante, ¿no? Sí. Si queréis, ahora ya pasamos a las preguntas que queráis hacer los miembros del público. Entonces, para eso tenéis en la pantalla, tenéis en la parte de abajo tenéis me parece que es levantar la mano, ¿no? Bueno, hay dos opciones. Una es levantar la mano, que es, yo creo que podemos hacerlo así porque supongo que podremos tener tiempo suficiente, que es para que pueda hablar la persona que formula la pregunta, incluso poder verla, ¿no? Sí que os pedimos que por favor os presentéis cuando formuléis las preguntas para conoceros. Y otra opción es en preguntas y respuestas escribirla y bueno, ya pues damos paso también. Bueno, pues yo quería también hacerte, bueno, en primer lugar, felicitarte por la exposición y sobre todo por el trabajo que habéis hecho, que es un trabajo que no es fácil, como tú has comentado. Y quería hacerte una pregunta. En tu opinión, Constancio, ¿cuáles son los factores críticos para que un proyecto como este tenga éxito, tanto en la implantación como en el mantenimiento en el tiempo? Bueno, yo creo que hay una primera parte que la verdad es que veníamos trabajando y que siempre ha sido el concepto y es el reconocimiento de la subespecialización, ¿no? Nosotros, insisto, somos pediatras, venimos de una especialidad muy general, pero luego tenemos que subespecializarnos y hemos siempre tenido que luchar para asegurar esa dualidad, ¿no? Es decir, somos médicos generales y podemos hacer una serie de tareas y competencias, pero estamos en un hospital muy especializado y tenemos que trabajar con la misma superespecialización que nuestros colegas de adultos. El reconocimiento profesional de que tu carrera en el sentido de formación, subespecialización, conocimiento de técnicas esté organizada y reconocida es fundamental. Y eso no ocurre en otros hospitales. Y yo tengo colegas que trabajan en otros hospitales y de lo que se quejan es yo tengo estas habilidades y no se me reconocen y no puedo desarrollarlas porque estoy haciendo otras que son más simples o que la podría hacer más gente. Yo creo que el tener escritas
las cosas y el decir, mira, tú tienes estas competencias y estas son las que has adquirido y además vamos a seguir trabajando en que tu desarrollo profesional y tus líneas de desarrollo se puedan hacer, es tan fenomenal. Luego, la otra parte, ¿por qué les ha gustado? Porque han visto que cuál es mi tarea, pues, la de correlacionar unos con otros, es decir, tenemos el peligro también de hacernos tan súper especialistas que no sepamos nada del otro lado, pero hay puentes, hay momentos de cruce en lo técnico, ¿no? Y en la parte no técnica, yo creo que todos echamos de menos, o sea, a veces hacemos cosas porque no sabemos, a veces no tenemos, pues eso, unos somos, no sé si era pavos y otros ardillas, ¿no? Pero en las competencias transversales, yo creo que a todos, la formación en esas competencias, bueno, el solo pensar que estamos profesionalmente trabajando en un grupo, que tenemos que trabajar la comunicación, bueno, el simple hecho de darnos cuenta de eso ha sido fundamental. Hay gente que tenía muchas reticencias, insisto, y yo tenía personas con las que tenía conflictos muy serios y que era un estrés sentarte ahí a hablar de competencias cuando un rato antes habíamos estado hablando de otras cosas y no sabía cómo íbamos a acabar. Este año te aseguro que el día que me senté con esa misma persona, ni ella ni yo teníamos esa misma sensación porque sabíamos de lo que íbamos a hablar. Sabíamos que esto era claro para mejorar su desarrollo profesional y para mejorar el ambiente del servicio. Y trabajar en esas competencias no pasa nada. Oye, mira, es que no publico porque es que se me da fatal la estadística. Bueno, pues en vez de que estudies estadística, pues le diremos al estadístico que te lo haga. Pues esto es lo mismo, es que tengo, bueno, es difícil reconocerlo, no lo haces explícitamente, pero implícitamente lo haces. Oye, pues podríamos, me gustaría apuntarme a un curso de comunicación eficaz o me gustaría apuntarme a un curso de resolución de conflictos o necesito un coach que me ordene un poco la cabeza porque no estoy centrado, ¿no? Yo creo que eso, darte cuenta de que la organización te está poniendo herramientas para mejorar hasta esas competencias, yo creo que eso anima a la gente. Insisto, yo he salido muy contento este año porque además si lo haces una vez, bueno, es como un termómetro, pero si la tendencia es hacia los verdes estos, pues a mí me parece muy interesante, ¿no? Quizá yo creo que también importa mucho el liderazgo, ¿no? Yo creo que ahí yo pienso en servicios de mi hospital que probablemente sería un fracaso, ¿no? Por el liderazgo que pudiera haber, ¿no? Y creo también otra cosa importante que es que esté dentro de la estrategia de la organización, que no sea algo aislado porque, claro, yo supongo que si hay un servicio solamente que hace esto, pues la gente también dirá, bueno, ¿por qué solo nosotros y no los demás, ¿no? Que Es curioso porque al principio se ve como pues eso, que he pesado mi jefe, que se le ha metido esto en la cabeza y por qué tenemos que ser nosotros los primeros y tengo yo que ir ahí. Pero curiosamente este año lo están haciendo y se está extendiendo por todo el materno infantil en concreto. Pues la verdad es que es curioso porque además esto se extiende. Entonces, cuando otros de otros servicios fuera de tal comentan, oye, pues nuestro jefe va a empezar a hacer esto, bueno, pues ellos mismos hacen como de abogados o de explicarle, no, pues no te preocupes, esto es para esto, tal. La verdad es que bien, insisto yo, que no estaba dentro del guión, pero la última parte es, ¿crees que deberíamos tener este tipo de conversaciones estructuradas, ¿no? Fundamentalmente individualizadas, analizando en detalle cómo está tu desarrollo profesional? Querían tener más, o sea, esto de hacerlo anualmente les parecía poco. Y es bien interesante, ¿no? Y luego liderazgo, hombre, sí, yo creo que, insisto, el que lo hace tiene que creérselo. Pero también el liderazgo se trabaja, es decir, yo si no hubiera tenido las herramientas de formación y haber ido a hacer el curso, no es por, insisto, que creo que está por ahí Santiago y tal, la verdad es que te sientes, o sea, tus dudas, a veces no haces las cosas o no las lideras porque no estás seguro de hacerlas bien, porque hay temas en los que no entiendo. Yo cuando decía, bueno, ¿y cómo voy a evaluar
si trabajan en equipo o no, con algo objetivable. Y bueno, pues se me ocurrió lo de la sesión, a lo mejor se te puede ocurrir otra serie de cosas, ¿no? Cuando haces un 360, pues ahí sí que puedes tener más información de otros lados, ¿no? de otro tipo de personas. Pero liderazgo, formación y luego, bueno, pues apoyo. Yo creo que ahora mismo en nuestro hospital tenemos la suerte de tener ese apoyo con una unidad de recursos humanos que ha incorporado a Isabel en concreto, que bueno, yo he estado reuniéndome con ella todos estos días para volver a replantear la reunión y la evaluación, dándole feedback. Tendremos que revisar. Me decía, ¿no quieres que cambiemos alguna de las cosas? Yo le dije, mira, este año no vamos a cambiar nada porque me va a servir además para comparar, ¿no? Y haciéndolo de la misma manera. Pero bueno, tendremos que mejorar en el otro lado. Hombre, esto necesita un apoyo, pero luego es como todo. Cuando se extienda, se convertirá en cultura y, por ejemplo, nosotros en el infantil, en el materno infantil, yo creo que tenemos, no sé, también esas características de que somos innovadores en gestión y que curiosamente siempre está el tema, bueno, el Hospital General de Adultos es una cosa muy grande y tal, vosotros sois más chiquititos. Bueno, nosotros podemos ser más chiquititos, pero no somos menos complejos, ¿eh? Entonces yo creo que esto va mucho de liderazgo, sí, pero de formación también y de creérselo. Isabel, hay en preguntas y respuestas hay una serie de preguntas que se pueden plantear ya. ¿Qué? ¿Perdona? Que en preguntas y respuestas están todas las preguntas que están formulando. La primera que se había formulado era que cómo habíais trabajado la comunicación efectiva. Bueno, pues la verdad es que lo hemos trabajado poco, lo hemos puesto sobre la mesa, es decir, no, mi propuesta para este año es que hagamos todos en común cursos de comunicación efectiva y de trabajar la efectividad. El año pasado simplemente lo que hicimos fue ponerlo sobre la mesa, es decir, yo le tuve que decir a personas, insisto, que no se comunicaban adecuadamente. Les tuve que explicar por qué y les tuve que explicar que estaban en ese punto que si no se daba cuenta, que, bueno, pues que siempre que había una discusión, la última persona que cerraba era esa persona que hablaba con tal seguridad que rozaba, bueno, que nadie la replicaba, que no sé si se había dado cuenta de que ningún residente preguntaba o que las personas más pasivas o más tímidas cada vez hablaban menos y que, bueno, pues que posiblemente nos perdiéramos gran parte de la riqueza de las cabezas que teníamos allí, ¿no? Y bueno, el segundo, como todo, es, pero ¿qué me estás contando? Si llevo aquí tantos años haciendo esto y anda que no he hecho sesiones y no sé qué, pero luego salían de allí y curiosamente al día siguiente cambiaban, ¿no? Y bueno, yo también seguí trabajando ahí en la sesión, bueno, pues parar al que se aceleraba, oye, ¿alguien tiene algo más que decir? No te oímos, ¿no? El que habla así cuchicheando al de al lado y que ya sabes qué tal, bueno, pues puedes comentarlo, tal, no sé qué, bueno, todo eso lo hemos trabajado informalmente, así en resumen, sí, esa es la pregunta, pero insisto, tenemos que trabajarlo formalmente porque aunque nos salga ahí un poco amarillo, ese tema no lo tenemos. Yo creo que lo normal es que tuviéramos todo en verde, ¿no? Ese es el objetivo y pasar a la siguiente condición o competencia transversal. Hay otra pregunta de una de las artífices de este proyecto, que es Rosa Pla, que sugirió el que hiciéramos una tertulia con este tema para contar contigo. Es referente a cuál ha sido el aspecto más difícil en el abordaje de la evaluación de tus colaboradores. Pues quizá ese que he puesto ahí un poco, que es, bueno, ¿cómo me voy a sentar con estas personas que, bueno, que llevamos trabajando y que tenemos nuestras pues conflictos, visiones iguales y tal, y cómo voy a no contaminarme, ¿no? Eso de ser objetivo está muy bien, e insisto en el ejemplo ese del niño, ¿no? Que viene con su familia simpática, o el otro que viene con la familia que te va a poner un no sé qué. Bueno, ¿cómo soy objetivo con esta persona y cómo le explico
y cómo abro su mente, cómo le desbloqueo para que vea la utilidad de esta herramienta, ¿no? Eso fue lo más difícil. Pero ¿cómo lo hicimos? Pues haciéndolo y siendo honestos y diciéndolo. Y diciéndole lo mismo a todos. Es decir, al que creía que se comunicaba bien, pues no te comunicas bien. Al que tenía cosas pendientes, a las técnicas, por ejemplo, oye, no nos podemos, tenemos que trabajar, por ejemplo, pues esto que os decía, hay plazas de profesor asociado, ¿no? Pues hombre, otros servicios tienen más profesores asociados, somos un grupo, yo creo que bien docente, tenemos una formación post-MIR, fellows españoles de fuera, etcétera. Hombre, no podemos dejar de trabajar, es una de nuestras obligaciones la formación pregrado, ¿no? Y esto no puede ser, pues, solo somos uno profesor, hay que incorporarse, pero hay que trabajarlo, pero trabajarlo es, ¿no? Tienes que conseguir saber qué nos van a pedir en la próxima oposición o formulario de la universidad y lo tenemos que ir trabajando. ¿Qué te falta? Pues hay que publicar, hay que no sé qué, tengo que tener un proyecto docente. Bueno, pues vamos a trabajarlo. Si no hacemos nada y el año que viene volvemos a decir que no eres profesor, bueno, el evidenciar y el tener un planning, el tener una propuesta de mejora y también lo más difícil, y no lo supe hasta hace unos días, era, y ellos todavía no lo saben porque se lo tengo que contar esto así resumido, es ver este feedback, ¿no? Ver que ha servido para algo, ¿no? Y que sus preocupaciones, por eso insisto en que he dicho siempre al empezar, esto no es para que la que tiene un contrato COVID ahora, si hace las cosas bien, ojalá, ¿no? La van a contratar con una interinidad, no, tampoco es para lo contrario, tampoco es para, si tenemos un problema de confianza y hay una promoción y hay no sé qué, pues tampoco es para penalizarte en eso. A día de hoy no, estás focalizado en cómo poder mejorar, porque si tú mejoras, va a mejorar el servicio y al revés, el servicio no puede mejorar y no puede ir más allá si tú no colaboras, si no haces propuestas. Y eres muy importante, y es verdad, para hacer eso. Y yo tengo otro rol, que es el de liderar, organizar, coordinar y poner en orden todo eso para que con los recursos que podamos obtener y lo que esté en mi mano, pues hacerlo en conjunto. Hay cosas que, insisto, que van a requerir un trabajo enorme y a lo mejor no llegamos a ningún sitio, pero hay cosas que requieren poco trabajo, mucha conciencia y vamos a llegar a los sitios. Y bueno, yo creo que eso es interesante. Además, les preguntaba en qué habían visto que ser servicio sirviera para algo, ¿no? Que llevamos ahí intentando serlo. Y bueno, esa es una de las cosas que les pareció interesante. Y por poder tener ese reconocimiento profesional interno también les va a servir para afuera, porque no lo he comentado, pero por ejemplo, el año pasado fue la primera vez que en España hubo una oposición en el País Vasco en el que hubo plazas detalladas por competencias en las especialidades pediátricas, en concreto en cardiología pediátrica. Curiosamente yo participé en ese proceso. Pero no está muy lejos de todo esto. O sea, quiero decir, esto también te va a servir si tú cumples tus competencias, sabes lo que te falta, lo que no te falta, estar en una institución como la nuestra que te va a ayudar a formarte. Bien, no solo te va a ayudar a que el Marañón haga una serie de técnicas, sino que tú vas a estar preparado para poder acceder a otros sitios. Antes decía Isabel, yo además lo veo como un mix, o sea, sí que cada hospital, por supuesto, tiene que tener sus especificaciones de competencias, por supuesto, porque no hay dos hospitales iguales, pero a la vez hay una zona común previa que tiene que ser para todos, es decir, las definiciones de lo que tiene que ser un cardiólogo general o lo que tiene que ser un cardiólogo fetal, pues deben ser iguales para todas. A lo mejor el nivel de expertise de un hemodinamista en el Marañón o de un hemodinamista en un centro de otro nivel, pues tienen que ser diferentes, pero también te sirve para eso. O sea, no solo tu esfuerzo es para tu desarrollo personal con un sentido de, bueno, para el Marañón, no, pero también te lo llevas en tu mochila y esa mochila la puedes llevar a otro sitio perfectamente mañana. Y tienes todo organizado y sabes, también sabes lo que no tienes y sabes aquello en lo que tú te tienes que esforzar o aquello en lo que, bueno, pues depende de otros.
¿no? Yo creo que ese es el gran cambio, el darse cuenta de que esto es una herramienta de mejora continua. Sí, yo creo, Constancio, si te acuerdas, al principio de nuestras conversaciones, cuando comenzamos con el proyecto, una de las cosas, cuando tú comentabas esto, pues era decir, bueno, la administración sí tiene que responder, pero primero también si la asociación, yo creo que la sociedad científica está trabajando en cuáles son las competencias que tiene que tener el cardiólogo pediátrico, luego va a ser mucho más fácil el luchar por esas plazas perfiladas, porque claro, podemos decir plazas perfiladas, pero si no tenemos definido cuál es el perfil, no nos vale, ¿no? Entonces yo creo que este es un paso muy importante por eso también, como tú has dicho. Y tú desde la sociedad, pues yo creo que para promoverlo es fundamental. Pero eso sirve para, nosotros somos un ejemplo dentro del mundo de la pediatría, yo creo que es una asignatura pendiente el reconocimiento de las especialidades pediátricas, pero en el ámbito de las otras especialidades la medicina es tan compleja que, bueno, pues insisto, los cardiólogos o los radiólogos es que, bueno, pues tienen tales competencias súper especializadas que también se puede aplicar en ese sentido, ¿no? Y yo creo que esto que comienza como algo interno, ¿no? Como algo de, bueno, pues tengo este puesto y tengo que adecuar al profesional, al final lo puedes llevar a un ámbito general, ¿no? Y ojalá sea así, ese feedback, luego con matices, claro que eso es lo interesante, ¿no? Que entre los propios hospitales haya diferencias, haya perfiles diferentes, compitamos bien, ¿no? Científicamente, ¿no? En esa oferta de más servicios y más cualificados. Posiblemente, no lo he sacado aquí, pero hay otra, justo acabamos ahora de firmar una alianza estratégica con el Hospital Niño Jesús en cardiología pediátrica. Y yo creo que también hay que tener un poco la idea de que esas competencias se tienen que hacer intercentros. O sea, ese es otro paso más que no lo he comentado, porque ahí hay otra característica fundamental, que es la capacidad de que los profesionales se muevan física o mentalmente o para compartir sus técnicas y que puedas trabajar en varios centros de forma coordinada, que es otro gran salto que yo creo que es muy interesante. Y de hecho lo tenemos personas en nuestro servicio que tienen, bueno, son muy buenos en lo suyo, van a otros centros, incluso fuera de España. Bueno, eso también son otras habilidades muy, muy importantes que curiosamente difíciles de encajar en todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, tener habilidades técnicas y no solo hacerlas en tu medio, ¿no? Sino poderlas hacer en otro y además crear escuela y conseguir que luego no te necesiten. Bueno, hay otras, creo que, o sea, por supuesto, encantado, ¿no? Pero que hay otras muchas habilidades y competencias que supongo que iremos construyendo y que también tendrán mucha importancia y serán claves en el desarrollo de tanto profesional como de las instituciones, ¿no? Había levantado la mano Rosa Pla. ¿Le dais entrada, por favor? No sé si hay algún problema. Bueno, mientras tanto había una pregunta de Carmen Matíes referente a las competencias transversales. La pregunta es, ¿qué estrategias usaron para la mejora de estos indicadores? ¿Nos pueden compartir algún ejemplo? Bueno, pues la primera fue, creo que lo he comentado antes, o sea, ha sido el ponerlos sobre la mesa, el objetivarlos, por ejemplo, los indicadores de cómo te relacionas con los pacientes a título individual. Bueno, yo los obtuve de la observación de ciertas cuestiones, pues hay cosas que son muy punta del iceberg, pues eso, reclamaciones, cómo hemos resuelto conflictos con pacientes, etcétera. Eso es muy poco, pero la otra parte que es muy objetivable es, bueno, hemos trabajado en que una guía que teníamos de acogida del paciente la hayamos adaptado después de muchos años, hemos pensado en grupos de pacientes que no se leen un folleto y que son los adolescentes y vamos a trabajar en eso. Bueno, pues tenemos un proyecto de hacer visualmente el circuito, el patient journey ¿no? Del paciente, cómo tienes que entrar, qué se te va a hacer, incluir ahí a pacientes
a pacientes mentores, ¿no? Que te cuenten su historia. Y lo otro no lo hemos hecho, pero ahora cuando hemos acabado de evidenciar que en el tema de comunicación todavía no estamos verdes en el sentido de maduros del todo, pues ahí sí que queremos implementar cursos y formación específica en comunicación, y eso se lo propuse a Isabel Jiménez y lo vamos a intentar hacer en los próximos meses. Muy bien. Bueno, Rosa, ya creo que puedes ya, ¿no? Pues bueno, yo lo primero quiero agradecerle a Constancio la generosidad que ha tenido de compartir la experiencia y de preparar esta sesión, y la transparencia, Constancio, porque nos has contado también puntos débiles de todo el proceso. Y agradecerle también a Isabel ese vídeo maravilloso que espero que se haya quedado grabado, porque alguna vez lo voy a utilizar. Naturalmente. Me ha parecido estupendo. Pero yo te preguntaría, Constancio, mañana voy a ir a verte, pero ¿qué aspecto de mejora tú querrías introducir en todo este proceso de evaluación para el año que viene? Muy breve. Una cosa solo. Muy breve. Reevaluar las competencias transversales, buscar otras que nos generen un poquito de cosa, o sea que si lo verde ya no lo vamos a volver a poner y Bien. trabajarlas a priori, ¿vale? Elegir una competencia transversal y en vez de hacer esto que es vamos a trabajar la asertividad porque durante 2 años lo venimos haciendo y de forma natural o bueno, intuitiva no lo conseguimos mejorar. Vamos a elegir 1 o 2 competencias, no, vamos a ser realistas y la vamos a trabajar a priori, ¿vale? Entonces, vamos a intentar trabajarla y dentro de 1 año vemos si hemos llegado a algún sitio y la evaluamos, que nos sale todo verde, fenomenal. Así en 1 segundo es lo que yo creo que no podemos volver a poner cosas que ya las hemos hecho. Entonces, algo que nos dé un poquito de nudito en el estómago y esto cómo lo vamos a hacer, lo ponemos como un reto accesible, trabajable, o creemos que esto nos va a costar un poco, pero tener la herramienta de apoyo o de formación o de trabajo en esa competencia implantado a la vez que evaluado, algo así yo os propondría. Muy bien. Y enlazando con lo que decía Pedro, hombre, yo creo que el usar modelos estructurados para agendar la actividad como estrategia de la organización ha sido crítico. Es decir, que yo no sé si a través de la sociedad se hubiera planteado, y estoy segura que Constancio lo hubiera sacado adelante porque le conozco, el hacerlo en cardiología pediátrica seguro que lo hubiera hecho, pero el trabajar con una agenda basada en un modelo como el de Joint Commission lo que ha hecho es actuar de palanca, de manera que no ha sido solo él es el que mejor lo ha hecho, sin duda. Pero otros están haciéndolo también, porque se ha convertido en una estrategia organizativa. Entonces, esto nos da un paraguas para poder trabajar y seguir trabajando, ¿no? Y de hecho ahora hay pues como 10 unidades dentro del materno infantil que están trabajando en esto y que van a abordar sus procesos de evaluación, ¿no? Nada más, no quiero robar más tiempo. Nada, muchas gracias a ti por tu apoyo y tu ánimo, que yo la suerte que tengo es de tener mucha gente alrededor como vosotras. Había Santiago Bazarra, también ha salido en la presentación, una persona que ha colaborado enormemente en el desarrollo de este proyecto. Quería comentar algo. Santiago, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Un abrazo virtual a tanta gente conocida y querida. Lo primero, gracias, Constancio, por tus cariñosas palabras. Lo segundo, enhorabuena por el realismo con el que has descrito todo este proceso. Yo creo que todos, independientemente del grado de conocimientos sobre estos temas, nos hacíamos una idea muy cabal, muy exacta de lo que ha ocurrido, de los problemas, de las dificultades, de los retos. Lo has descrito con un realismo extraordinario. Y tenía solo una pregunta. Ha surgido el tema del liderazgo, lo ha planteado Pedro, lo has comentado tú, pero yo quería analizar el tema del liderazgo desde a posteriori. Por supuesto que hace falta liderazgo para esto, para ponerlo en marcha y valentía, pero ¿tú crees que a partir de tu experiencia poner en marcha todo esto y trabajarlo ha reforzado tu liderazgo como jefe de servicio?
Sí. Yo, una de las cuestiones, también me conocéis y bueno, es decir, estamos en un ámbito... Yo, por ejemplo, el tema del liderazgo me ha preocupado desde que he tenido, pues, bueno, siempre lo he trabajado teniendo, digamos, cargos y sin tener cargos, ¿no? Liderar proyectos, ¿no? Desde que empecé casi de residente en La Coruña hace muchos años y conocí cosas como el trabajo de las áreas de mi querido, bueno, pues en Dr. Castroveiras, ¿no? Ahí que empezamos con las áreas del corazón a trabajar. El liderazgo me ha parecido fundamental y siempre he intentado mejorarlo. Yo tengo un concepto del liderazgo bueno, que creo que es o que intenta ser pues más moderno, más un liderazgo que se haga con herramientas y que permita que el líder en un momento determinado pueda no estar, ¿no? Que es clave. Y esto me ha servido porque es una herramienta en la que el servicio se ha cohesionado y ha visto que implantar esto es una herramienta de mejora personal, de mejora de las relaciones interpersonales y profesionales, por supuesto, en el propio servicio. Y a mí me ha servido para dar un paso y para ser reconocido en ese aspecto del trabajo. Yo creo que es muy importante porque si tú no consigues que esto, igual que lo que decía Rosa, si esto lo hacemos solo en cardiología pediátrica, el resto del hospital no lo hace, pues no tiene mucho sentido. Pero si tú lo haces y consigues que la gente te pida más y te pida que tengamos más sesiones estructuradas y que hablemos de otros temas de los que no hablamos habitualmente, bueno, yo creo que eso te refuerza y es una de las grandes acciones tangibles de ser servicio. Porque no he contado esa historia, pero bueno, históricamente no éramos un servicio. Y ser un servicio dentro de una especialidad pediátrica, pues solo existen muy pocos hospitales, ¿no? Pero bueno, yo creo que internamente te da cohesión y te da seriedad y te da más respeto al trabajo, bueno, que creo que tiene que hacer un jefe de servicio en ese sentido. Gracias, Constancio. Un abrazo. A ti. Perdón, tenía el audio cerrado. Tenemos dos preguntas, una de ellas de Carolina Varela y otra de Germán Seara. ¿Por qué no levantáis la mano y lo exponéis como Santiago y como Rosa, por favor? Carolina y Germán. Si no, leo las preguntas y se contesta así. Germán, adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Enhorabuena, Constancio, lo primero, porque bueno, es una experiencia excelente y la verdad es que lo que has contado pues es magnífico. O sea, creo que tanto metodológicamente como todo lo que hay detrás, ¿no? Un poco mi pregunta iba porque, bueno, hicisteis, yo creo que con mucha coherencia, una elección inicial de una serie de competencias, no fuisteis a por las 12, sino que cogisteis unas cuantas. A mí las que siempre, incluso cuando trabajábamos esto con Isabel o con Santiago hace años, antes de empezar con esto, eran las que nos parecían más difíciles de evaluar, las que tienen que ver directamente con los pacientes, ¿no? A mí la 8, esta de escuchar, conocer y entender al paciente, o la 10 de facilitar su participación, siempre me ha parecido que era más fácil el qué era lo que hacíamos nosotros para mejorar eso, que saber realmente si les estábamos dando acceso a esa participación o si realmente estábamos entendiendo. ¿Cómo lo habéis hecho? Porque me parece difícil de evaluar y me parece además un reto que, aunque solo fuera por hablar de ello, ya merecería la pena el sacar eso como un tema en el servicio. Pero además, vosotros que lo habéis hecho, me encantaría saber el cómo ha ido. Y enhorabuena de nuevo, porque me parece excelente tu trabajo.
Pues a ver, yo lo he hecho de dos maneras. También tengo suerte de lo que os voy a contar ahí en la segunda parte. La primera es la observación directa. Es decir, yo creo que un jefe y una persona que, bueno, pues que no tiene que estar solo en el despacho, que tienes que pasar y bajar a ver cómo está pasando la consulta, cuando está aquello lleno, ahora ya lo hemos organizado mejor, ¿no? Pero cuando está la sala de espera llena y porque no sé quién. La verdad es que llevo muchos años y prácticamente los pacientes complejos los conocemos y además conocemos dónde han nacido, dónde viven, si son del pueblo, si, bueno, y esa implicación y esa cercanía también la ves cuando la gente trabaja con ella. Yo a veces he visto pues, a médicos sentados con una niña que había que explicarle por qué su amiga de al lado había fallecido y no tienes, y ya tienes la evaluación hecha. Y cuando alguien te llega al despacho y te llama equivocadamente para preguntar por el doctor X que le había quedado con él, en que le iba a hacer una receta o un papel para su minusvalía y no sé qué, y le dices que si se lo haces tú y tal, y dice, no, no, porque yo quiero que me lo haga el doctor, y le preguntas que está encantado. Y luego tengo la segunda parte, que también es mucha suerte y que la verdad que no lo he contado, es que nosotros tenemos una organización que se llama Menudos Corazones, que conoceréis todos, que es una organización de padres y familias, que además tenemos la suerte de que tenemos una zona que se llama la sala como en casa, que vienen voluntarios todos los días y que tenemos muy buena relación con la dirección y que ahora además estamos trabajando en esos planes estratégicos de unirnos desde la sociedad, pero además físicamente es que está en el antiguo edificio de lo que era el infantil, con lo cual está, yo no sé si cada semana hablo con ellos, hablan conmigo y tengo mucho feedback de los pacientes y de sus representantes y te aseguro que cuando hay algo que no funciona, aparte de las encuestas, que yo creo que es algo que igual es la punta del iceberg, esa muy a posteriori y no sé en tiempo real, ellos me dan un feedback brutal. Esta familia tiene este problema, vamos a intentar mediar siempre en positivo. De hecho, es Germán, bueno, justo acabo de hacer otra actividad de formación en el IE, que es un máster en innovación en el sector salud. Y mi proyecto de fin de máster se llama Mi experiencia de paciente. Y es hacer una aplicación en la que tú puedas de forma visual explicar la cardiopatía, contársela, llevársela en su móvil y a la vez tengas sistemas de comunicación para que en tiempo real todo tu desarrollo de paciente pueda comunicarse con su médico o pueda comunicarse con sus iguales. Y también muy importante ahí, yo creo que, y eso es algo en lo que tenemos que trabajar, en los famosos pacientes expertos. Es decir, más allá de tener la suerte de tener una organización, tú tienes que tener un grupo de pacientes expertos, que además nosotros lo tenemos fenomenal, que son los adolescentes con cardiopatías, que han crecido con ellas, que son pacientes crónicos, que han estado mucho en el hospital y saben mucho de eso, que tengas un feedback con ellos. Entonces yo creo que eso, o sea, te cuento un poco cómo lo he hecho, digamos que lo he hecho por, bueno, pues qué suerte tengo de tenerme dos corazones al lado, yo creo que la suerte también de lo que te decía, de que tengo muchos años ya y he hecho muchas guardias, he visto muchos pacientes y nos conocemos a las familias de forma directa, pero hay que hacerlo de forma estructurada y hay que hacerlo, digamos, accesible a todos y da igual en el hospital que trabajes, tendrías que tener sistemas de feedback directo para detectar en qué punto de los circuitos hay algo que no funciona. Y por supuesto, insisto en el con, ¿no? Porque tenemos una actitud siempre ahí o previamente paternalista, todo centrado en el paciente y su familia. Hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que dice, bueno, los médicos somos los más expertos en las enfermedades, pero en la enfermedad el que es más experto es el que la tiene y su familia de alrededor y sus cuidadores. Es otro concepto también, bueno, esto daría para mucho. Yo defiendo, cuando hay estrategias de crónicos, ¿no? y de hablar del cuidador, uno siempre piensa, pues el abuelo de 80 años, ¿no? El paciente más crónico, más dependiente y que necesita más apoyo alrededor siempre es el pediátrico, ¿no? Y es muy interesante ver cómo podemos obtener esa información. Pero
para mí ha sido un revulsivo, ¿no? También, insisto, la evaluación de las competencias, esta pregunta que te has hecho tú, ¿cómo lo evaluamos? Pues ya te digo que hasta me ha dado para poder proponer una herramienta y a ver si sale y podemos utilizarla. Además la hemos enfocado hicimos un prototipo y les preguntamos, nos ayudó Menudos Corazones, hicimos entrevistas, las probaron los propios chavales adolescentes y claro, es fundamental tener herramientas que recojan esa información. Pero hombre, si somos capaces de saber que el restaurante de la calle de al lado lo valoras con 3 estrellas y te sirven rápido y encima el precio-calidad es buenísimo, ¿cómo no vamos a poder saber si nuestros pacientes están satisfechos o no con el... Muchas gracias. Bueno, gracias a Santiago y a Germán. Hay una aportación de Paula Vallejo, ya vamos a terminar porque nos hemos pasado de tiempo. Yo tenía más preguntas que hacer, pero me las voy a guardar. Paula Vallejo comenta que ella en su institución, dentro del cuestionario de satisfacción, incluyen una pregunta sobre la comunicación del médico y esa información va específicamente a cada médico y después se le da feedback a él, ¿no? Para que lo sepa. Era una pequeña aportación que quería hacer. Sí, hay muchas herramientas y yo creo que todas, por supuesto, insisto, mi experiencia también humildemente, o sea, hay que utilizar lo que tengas, o sea, eso es una información fantástica y hay que utilizarla. El problema es que, sobre todo, cierta información de encuestas, mi experiencia es que solo lee bien los extremos, los que están muy contentos y los que están muy descontentos. Entonces, a veces es difícil sacar conclusiones de eso. Los descontentos ya lo sabes y los muy contentos pues casi también. Entonces, pero bueno, por supuesto, o sea, lo que tenemos ahora es fenomenal. Es mejor tener una encuesta simple que no tener nada o esto que he dicho yo. Bueno, pues mi ojo y bueno, pues posiblemente es mejor tener una encuesta que lo que he hecho yo, es un paso más, ¿no? Pero a lo mejor hay que tender a buscar herramientas de conocimiento, de experiencia de paciente, ¿no? Como lo hay de experiencias de clientes, etcétera, y que no son herramientas caras y que además las pongas en una aplicación y que la gente las pueda utilizar. Yo creo que van por ahí los tiros. Sí, totalmente de acuerdo. Isabel, ya para cerrar, ¿quieres comentar algo? Y ya cerramos la tertulia. Sí, yo quería comentar un poco en relación con lo que hemos estado hablando ahora, de la importancia de la comunicación. Recientemente el Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford está estudiando y analizando la importancia que tiene la conexión del paciente con su médico para la efectividad de los tratamientos. Y entonces están llegando a la conclusión de que si no existe esa conexión, se puede llegar hasta poner en riesgo la eficacia del tratamiento del paciente. Con lo cual, yo es otra vez romper una lanza a favor de la importancia de todas estas competencias, que hasta ahora pues nos hemos centrado más en las técnicas, pero evidentemente todas las que podemos llamar transversales son fundamentales, ¿no? Yo creo que es algo que no podemos obviar. También pues la revista esta Psychology Today americana, pues también en 2018 lo que decía, hizo un estudio para ver qué factores eran los que condicionaban el éxito de un profesional médico, y entonces veían que hasta el 75% del éxito de ese profesional iba ligado a que tenía una serie de competencias relacionadas con la inteligencia emocional, y que las competencias más técnicas lo que suponían era un 25%. O sea, a lo mejor no es tanto, pero yo creo que sí es muy importante el que no las olvidemos. Y de soft nada, ¿verdad? No sé cómo nombrarlas. Yo lo de soft es que las veo muy complicadas y como decimos, ¿cómo las medimos? ¿No? Como decía Germán también. En inglés igual queda bien, pero blando en español no son blandas. Estas no, son muy complicadas. Son muy importantes, sí. Por supuesto complementarias. Bueno, esa es nosotros, bueno, pues quizá un éxito de nuestra forma de trabajo
también pensándolo bien, pues es esa forma de haber interiorizado esto que estás diciendo, de una forma natural y con líderes como nuestro jefe anterior, el doctor Maroto, ¿no? Bueno, que nos enseñó ahí a trabajar de esa forma, es decir, a implicarte con el paciente y conocer todo lo que le está pasando para conseguir su mejor tratamiento, que por supuesto se te supone, pero se te tiene que objetivar, evaluar, etcétera, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo, que no son nada blandas, que hay que trabajarlas y que los médicos estamos dispuestos a aprender, ¿eh? Que muchas veces el rechazo a todo esto es el desconocimiento, el que te... No, pero cuando ves que esto es para que mejores y que aprendas, yo creo que lo que más nos gusta a los médicos es aprender, ¿no? Y estamos abiertos a ello, ¿no? Muchas gracias, Constancio, por tu ejemplo. No, a vosotros y nada, encantado de compartirlo y esto es el trabajo de muchas personas, ¿eh? Insisto que esto ha sido una suerte tener tantos astros alineados y poderlo hacer y seguiremos trabajando encantados. Y nada, y mucho ánimo con la asociación y nada, Pedro me decía que me puedo hacer socio y así que me haré y estaré aquí en las próximas reuniones, que me ha parecido muy interesante vuestra asociación. Contamos contigo. Bueno, pues disculpad, nos hemos pasado un poco de tiempo, pero la verdad es que el tema era tan interesante y además es una experiencia bastante novedosa, todavía desgraciadamente, ¿no? Pero hemos aprendido mucho y te agradecemos mucho tu participación, Constancio, y a ti también, Isabel. Y bueno, pues simplemente también recordaros que la siguiente tertulia tratará sobre resultados en salud y la ponente será Carolina Varela, que trabaja en el Hospital 12 de Octubre, será el 21 de abril. Daros las gracias a todos también por vuestra participación y por haber aguantado hasta el final. Y bueno, pues emplazaros a la siguiente tertulia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.